¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que algo andaba mal, pero no podías explicar qué? Como si tus decisiones no fueran del todo tuyas, como si estuvieras siendo guiado por una fuerza invisible. Quizás has hecho favores que no querías hacer, cedido en discusiones donde tenías razón o confiado en personas que después mostraron otra cara. Si esto te ha pasado alguna vez, y sé que sí, entonces este video es para ti. Porque la brutal verdad es que estás siendo manipulado todos los días por personas cercanas a ti, por los medios, por los líderes, por aquellos que saben cómo operar los mecanismos secretos de la mente humana. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta. No necesitas hipnosis ni control mental cinematográfico. La manipulación más efectiva es la que te hace creer que tienes el control, que la decisión fue tuya, que el error fue tuyo. La mayoría de las personas vive así, siendo guiada en silencio, como fichas en un juego de mesa que ni siquiera sabían que estaban jugando. Y cuando intentan reaccionar, sienten culpa, miedo, duda. Han sido entrenados emocionalmente para no resistir. Y si crees que esto no te pasa a ti, detente ahora mismo, porque eso es exactamente lo que un buen manipulador quiere que pienses. En este video no te ofreceré consuelo, te daré herramientas. Porque quienes dominan el arte de la manipulación, como entendió Maquiavelo, no necesitan gritar ni forzar. Simplemente observan, entienden tus debilidades y actúan. Saben qué te mueve. Y si tú no lo sabes, serás movido. Entenderás cómo te manipulan sin que te des cuenta. Reconocerás los patrones, los trucos emocionales, los juegos sutiles de control. Identificarás tus propias vulnerabilidades y aprenderás a blindar tu mente. Porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en saber por qué lo quieres. Este video es una llamada, una convocatoria para quienes están cansados de ser usados, para quienes han sufrido en silencio, han sido culpados, silenciados, condicionados. Aquí aprenderás a salir del rol de marioneta y asumir el rol de estratega. Pero te advierto, una vez que veas, ya no podrás fingir que no sabes. Así que a partir de ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en que ves a las personas y a ti mismo. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas siempre parecen conseguir lo que quieren, incluso cuando no lo merecen? No gritan, no amenazan, no suplican, persuaden, te enganchan, te hacen creer que ceder fue idea tuya. Esto no es carisma, es técnica, es manipulación en su forma más pura y efectiva. El manipulador no actúa por impulso. Observa, te estudia tus reacciones, tus debilidades, tus necesidades emocionales. Se da cuenta de cuándo necesitas aprobación, cuándo temes el rechazo, cuándo te sientes culpable por decir que no. Y usa eso. La manipulación comienza antes de la primera palabra. Empieza con la lectura silenciosa de tu lenguaje corporal, el tono de tu voz, las pausas entre las frases. Algunos usan el encanto. Sonríen, halagan, se presentan como diferentes a los demás. Te hacen sentir visto, escuchado, especial. Pero detrás de esta fachada de amabilidad hay cálculo. Están creando una deuda emocional en ti, porque cuando alguien es demasiado bueno, tu instinto te empuja a corresponder, y ahí es cuando empiezas a ceder. Otros prefieren la culpa. Hacen el papel de víctima. Dicen que están abrumados, que nadie los entiende, que solo te tienen a ti. Poco a poco, te ponen en una posición de responsabilidad emocional. Y si te alejas o dices que no, no necesitan pelear. Basta un suspiro, un comentario hiriente, una mirada de tristeza. El manipulador sutil nunca necesita pedir explícitamente. Te hace ofrecer. Y luego están los que usan el miedo.
crean escenarios catastróficos. Si haces esto, acabarás solo. Si me dejas, nunca encontrarás a alguien como yo. No te atan con cadenas, sino con ideas. Te hacen dudar de tu propia capacidad para actuar, y así te quedas atrapado por tu propia voluntad. Estas estrategias no son nuevas. Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe, describió con frialdad quirúrgica cómo la manipulación puede usarse como una herramienta legítima de poder. Él entendió antes que nadie que los seres humanos se mueven por intereses y emociones, y que quienes captan esto pueden moldear realidades. Como él dijo, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. La manipulación es precisamente eso, un espectáculo visual y emocional montado para parecer realidad. El manipulador crea un teatro, y tú, sin darte cuenta, pasas a formar parte del elenco. Asigna roles, escribe el guión y te hace actuar. Y la parte más aterradora, tú crees que la trama es tuya. Pero este teatro solo funciona porque hay algo dentro de ti que lo permite. Una brecha, una debilidad emocional, un deseo no reconocido. Aquí es donde entramos en la siguiente parte, la vulnerabilidad que te convierte en un blanco, porque mientras no veas lo que te debilita, seguirás siendo manipulado, y llámalo amor, amistad o respeto. Vamos a exponerlo ahora. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. No eres manipulado porque seas débil. Eres manipulado porque eres humano, porque existe dentro de cada ser humano un punto ciego emocional, un deseo no resuelto, una herida que no ha sanado, una necesidad silenciosa que actúa como una brecha, y ahí es donde entra el manipulador. No fuerza, escucha, percibe lo que ni siquiera ves en ti mismo. Algunos llevamos una sed insaciable de aprobación. Desde pequeños nos enseñaron a complacer para merecer afecto. Aprendimos que el amor llega como recompensa, no como un derecho. Y así empezamos a moldear nuestras actitudes para ser aceptados, valorados, vistos. Esta necesidad, este agujero en el pecho, es una invitación para el manipulador. Te da migajas de validación y tú devuelves lealtad ciega. Dice lo que quieres oír y a cambio renuncias a tu autonomía. Otros cargan con la culpa como una carga invisible. Se culpan por decir que no, por priorizarse a sí mismos, por poner límites. Les enseñaron que pensar en uno mismo es egoísta, que sacrificarse es una virtud. Y por eso, incluso cuando sienten que algo está mal, no reaccionan, porque creen que están siendo demasiado duros, ingratos, fríos. El manipulador conoce esta culpa. Se insinúa como alguien que solo quiere lo mejor para ti. Y con eso empieza a controlar tus decisiones a través de una moral distorsionada. Y todavía están los que cargan con el miedo. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a ser olvidado. Esas personas se aferran a cualquier conexión, aunque sea tóxica, por el temor de enfrentar el vacío. El manipulador ofrece una falsa sensación de seguridad y luego amenaza con quitarla. Te hace sentir que sin él no eres nadie. Y lo crees porque tu miedo ya te lo había dicho antes de que él lo hiciera. Todas estas vulnerabilidades tienen un origen. No surgen de la nada. Son el resultado de experiencias pasadas, traumas silenciosos, condicionamientos emocionales heredados. Pero mientras no enfrentes estas heridas, permanecen abiertas y quienes se acercan con una sonrisa en los labios y segundas intenciones saben exactamente dónde tocar. Maquiavelo lo sabía. Entendió que el control real no requiere fuerza, solo conocimiento de las debilidades humanas. La naturaleza de los pueblos es variable, escribió, y es fácil convencerlos de una cosa, pero difícil mantenerlos en esa convicción.
El manipulador entonces no convence, ocupa espacios vacíos, se instala donde falta conciencia. Pero hay una salida. No tienes que seguir siendo emocionalmente predecible. Puedes aprender a identificar tus propias brechas y sellarlas. Solo entonces dejarás de ser un blanco fácil y empezarás a vivir con claridad. Y eso es exactamente lo que revelaremos en la siguiente parte. Cómo desarrollar una armadura emocional real, crear una verdadera inmunidad contra la manipulación. ¿Estás listo para dejar de ser un rehén? Porque el siguiente paso requiere coraje. La mayoría de la gente quiere dejar de ser manipulada, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la libertad emocional. Conciencia brutal. Porque la verdad te hace libre, pero primero duele. Y la primera herida que necesitas sanar es la ilusión de que ser bueno, empático y comprensivo te protege. No te protege. De hecho, son estas virtudes, cuando no están equilibradas con claridad, las que te convierten en un blanco fácil. Desarrollar inmunidad emocional no se trata de volverte frío, sino de volverte consciente. Se trata de detener las reacciones automáticas a los desencadenantes emocionales que los manipuladores usan contra ti. Y el primer paso para eso es reconocer tus patrones. Detente y observa qué desencadenantes te hacen ceder. ¿Es el miedo a decepcionar a alguien, la ansiedad de ser rechazado, el deseo de mantener la paz a cualquier costo? Cuando entiendas qué te impulsa, empezarás a cambiar el juego. El segundo paso es cultivar lo que Maquiavelo llamaría desapego estratégico. Necesitas aprender a distanciarte emocionalmente de las situaciones sin perder la empatía. Esto significa observar sin involucrarte inmediatamente. Significa no responder a los halagos como si fueran verdades absolutas. Significa notar cuando alguien te está guiando a través de la emoción y pausar para pensar antes de reaccionar. El manipulador cuenta con tu urgencia emocional. Necesita que sientas, no que pienses, así que piensa. El tercer paso es volverte impredecible. Los manipuladores trabajan con la predictibilidad, mapean tus respuestas. Saben que si lloran, los consolarás. Si te halagan, bajarás la guardia. Si te presionan, cederás. Tu defensa está en romper este patrón. Sorpréndelos. Di que no cuando esperan un sí. Desaparece cuando esperan que insistas. Quédate en silencio cuando esperan una confrontación. Esto desarma el juego y obliga a la otra persona a revelar sus verdaderas intenciones. Otro punto fundamental es construir una identidad sólida. Cuanto más sabes quién eres, menos necesitas demostrarlo. Y cuanto menos necesitas demostrar, menos poder tienen los demás sobre ti. Los manipuladores prosperan controlando la percepción que tienes de ti mismo. Te hacen dudar, cuestionar, reevaluar, siempre en línea con su narrativa. Cuando tu visión interna es firme, el control externo pierde su fuerza. Y no te engañes, esto es entrenamiento. La inmunidad emocional no viene de un video, viene de la práctica constante de la autoobservación, de resistir la urgencia de complacer, de mantenerte firme en tus decisiones incluso cuando hay incomodidad en el aire. Viene de recordar que no le debes nada a nadie, excepto a tu propia integridad mental, y de mantenerte cuerdo en un mundo donde todos juegan juegos emocionales, lo cual es en sí mismo un acto de resistencia. Maquiavelo escribió que los hombres deben ser mimados o destruidos, pues si solo se les ofende, se vengarán. Este pensamiento es duro, pero revela una verdad incómoda. En el juego del poder no hay neutralidad. O dominas el campo emocional, o serás dominado por él. Pero, ¿y si el manipulador está en casa, en el trabajo, en la cama, a tu lado? ¿Cómo actuar cuando no puedes simplemente cortar los lazos? En la siguiente parte, profundizaremos en el ámbito más delicado de la manipulación,
las relaciones cercanas y cómo escapar del control emocional incluso cuando el manipulador es alguien a quien amas. Y esta quizás será la prueba más difícil de tu fuerza. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi ebook, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te da herramientas para entenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Es fácil hablar de manipulación cuando el manipulador es un desconocido. La parte difícil es enfrentar esta verdad cuando quien te controla es alguien a quien amas. Un padre, una madre, una pareja, un jefe que te dio una oportunidad, un amigo de la infancia. En estos casos, la manipulación es más sutil, más peligrosa y más dolorosa porque viene disfrazada de afecto, cuidado, lealtad. Y tú, por miedo a perder la conexión, permaneces atrapado en una red emocional que consume tu energía, tu claridad, tu identidad. El manipulador íntimo no necesita mentir, distorsiona, no necesita gritar, insinúa, no te impide elegir. Te hace sentir culpable por elegir de manera diferente. Con el tiempo dejas de cuestionar, empiezas a caminar sobre cáscaras de huevo, evitas conflictos, anticipas reacciones para mantener la paz. Y sin darte cuenta, te conviertes en un rehén de una prisión invisible construida con ladrillos de emoción. En una relación romántica, esto puede parecer afecto. Solo hago esto porque te amo. Sin ti, mi vida no tiene sentido. Pero el amor que exige sumisión no es amor, es chantaje emocional. En la familia se viste de tradición. No puedes hacerle esto a tu madre, nos debes respeto. Pero el respeto que nace de la culpa no es respeto. Es control. En el trabajo se presenta como lealtad. Tienes que estar agradecido. ¿Quién más te dará una oportunidad como esta? Pero la gratitud usada como deuda es pura manipulación. Y aquí está el punto central. La proximidad no justifica la violación emocional. El amor no da derecho a moldear al otro con miedo o culpa. Sin embargo, para romper este ciclo, primero necesitas aceptar algo incómodo. No toda relación donde hay afecto es saludable. No toda persona que te ama sabe amarte libremente. Y no todo vínculo que te sostiene te está protegiendo. Algunos simplemente te impiden crecer. Pero ¿cómo actuar? Empieza estableciendo límites. Límites claros y firmes que no necesitan justificación. Un no dicho con serenidad tiene más poder que 1000 argumentos. Luego viene la exposición. Di lo que ves, lo que sientes, lo que ya no vas a aceptar. No para convencer al otro, sino para reafirmarte ante ti mismo. Y finalmente, mantente firme cuando lleguen las reacciones, porque llegarán. Insultos, victimismo, silencio punitivo. El manipulador se alimenta de tu vacilación. Pone a prueba tus límites, esperando que cedas. Y aquí está la realidad que pocos tienen el valor de afrontar. A veces, amar a alguien significa alejarse. Significa salir de la danza disfuncional y dejar que el otro enfrente su propio vacío. Porque mientras tú estés allí intentando salvar, sostener o explicar, ellos no cambiarán y tú te perderás. Es una elección difícil, pero necesaria, porque solo aquellos que se liberan de los vínculos tóxicos pueden desarrollar una nueva clase de visión. Una que ve más allá de las palabras, más allá de las máscaras, más allá de las intenciones superficiales. Y es con esta nueva visión que entramos en la siguiente etapa. ¿Cómo aplicar el pensamiento estratégico de Maquiavelo en la vida moderna para mantener la mente blindada? En un mundo donde todo y todos intentan influenciarte, ha llegado el momento de cambiar las reglas del juego. Maquiavelo nunca escribió para complacer. No le importaba parecer ético, virtuoso o bien intencionado. Su compromiso era con la realidad cruda, sin pulir, del tipo que la mayoría prefiere ignorar.
Y si quieres sobrevivir psicológicamente en el mundo actual, necesitas aprender a pensar como él, con claridad brutal, estrategia fría y desapego emocional. Porque, no te equivoques, vivimos en una era de manipulación constante. Redes sociales, marketing, política, religión, relaciones, todo opera en base a la influencia, imagen, narrativa. Quienes no entienden esto son engullidos por ello. Maquiavelo veía a los seres humanos como predecibles, impulsados por intereses y emociones, y afirmaba que quienes entendían estos mecanismos detentaban el poder. Dijo que los hombres generalmente juzgan más por los ojos que por las manos. Todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. En otras palabras, la percepción vale más que la verdad. Y así funciona el juego hoy. Quien controla la narrativa, controla las decisiones. Quien controla la imagen, controla la influencia. Y quien entiende los mecanismos psicológicos, controla el comportamiento de los demás sin necesidad de alzar la voz. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que debes dejar de vivir en piloto automático emocional. Maquiavelo no creía en una moral universal, creía en el contexto. Lo que funciona para uno puede ser una debilidad para otro. Lo que parece noble en teoría puede ser suicidio estratégico en la realidad. La bondad sin discernimiento es una tontería. La honestidad sin oportunidad es un autosabotaje. El altruismo ilimitado es servidumbre. Si quieres ser libre, necesitas aprender a jugar el juego y jugarlo bien. Esto comienza con la observación. Aprende a leer a las personas como Maquiavelo leía a los nobles. No por lo que dicen, sino por lo que hacen cuando nadie está mirando. Evalúa comportamientos, no promesas. Analiza patrones, no excusas. Confía menos en las palabras y más en los intereses ocultos detrás de ellas. Y sobre todo, no reacciones. Anticipa. El manipulador actúa directa y estratégicamente. Tu defensa es estar siempre un paso adelante. Luego, aplica el silencio como arma. Uno de los mayores errores que cometen las personas es la exposición emocional excesiva. Muestran demasiado, hablan demasiado, explican demasiado. El maquiavélico entiende que el silencio confunde, impone respeto y altera el ritmo del manipulador. Cuando no reaccionas como se espera, el juego pierde su guión y es en ese vacío donde tú ganas el control. Otra aplicación esencial es dominar la ambigüedad. Maquiavelo enseñó que para mantener el poder, uno debe saber parecer virtuoso sin necesariamente serlo. En el mundo moderno, esto significa adaptar tu lenguaje, tu postura, tu presencia según el entorno. Sin perder tu esencia, no necesitas revelarte por completo. Solo necesitas mostrar lo suficiente para controlar la percepción. El resto lo guardas para ti, porque el poder real es el que no se exhibe. Y lo más importante, asume la responsabilidad de tu propio estado emocional. El manipulador se alimenta de tu inestabilidad. Necesita que dudes, temas y vaciles. Cuando te conoces, te regulas y permaneces firme, incluso bajo presión, te vuelves impenetrable. Maquiavelo escribiría: el hombre prudente debe seguir los caminos trillados por los grandes e imitar a aquellos que han sido excelentes, de modo que, aunque no alcance su nivel, pueda acercarse a él. En otras palabras, usa la sabiduría de quienes dominaron el juego para dejar de ser un peón en él. Ahora que comprendes el funcionamiento de la manipulación y cómo protegerte estratégicamente de ella, una pregunta permanece: ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo transformar este conocimiento en fuerza práctica, en una nueva manera de existir en el mundo inmune a la influencia externa? Esto es lo que exploraremos en la parte final: cómo tomar el control de tu propia mente y no volver a ser manipulado por nadie jamás. ¿Estás listo para cortar los últimos hilos invisibles que aún te controlan? Entonces continúa.
hemos llegado al punto más importante de este video, y quizás el más difícil de aceptar. Mientras no tomes el control total de tu mente, alguien más lo hará por ti. Y no tiene que ser un villano maquiavélico, una figura caricaturesca y manipuladora. A veces es alguien que sonríe a tu lado. A veces es una frase que escuchaste de niño y que aún llevas sin cuestionar. A veces es la misma sociedad que te moldea desde temprana edad para obedecer, ceder y callar. La manipulación que te afecta no está solo en las palabras de los demás. Está en los pensamientos que nunca aprendiste a cuestionar. Está en las emociones que tratas como verdades absolutas. Está en las decisiones que llamas elecciones, pero que en realidad fueron inducidas por el miedo, la culpa y la necesidad de aceptación. La libertad comienza cuando dejas de llamar libre albedrío a lo que en realidad es un condicionamiento disfrazado. Pero esta libertad tiene un costo. Te exige romper la ilusión de que todos tienen buenas intenciones. Te exige desmantelar la imagen que has construido de ti mismo como alguien que siempre debe ser amable, comprensivo y disponible. Te exige tolerar la incomodidad de establecer límites, el peso del silencio después de un no, la soledad de alejarte de dinámicas que te dañaron, pero que parecían parte de tu identidad. Dejarás de ser manipulado cuando entiendas que ya no necesitas ser aceptado, cuando el miedo a desagradar ya no tenga poder sobre tus acciones, cuando tu claridad sea más grande que tu necesidad, y cuando finalmente puedas mirar a los ojos de quienes intentaron controlarte y decir con calma, hasta aquí. Lo que hagas con este conocimiento ahora depende solo de ti. Puedes volver a tu vida y olvidarlo todo, seguir jugando el juego sin saber que te están jugando. O puedes empezar hoy mismo a entrenar tu mente para observar, analizar, resistir y reconstruir. Puedes elegir convertirte en el tipo de persona que no se doblega ante el chantaje emocional, que ve a través de las máscaras, que camina con firmeza incluso cuando todos a su alrededor dan vueltas en círculos. Comenta abajo, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de que estabas siendo manipulado? ¿Cuál fue el clic que te hizo ver? ¿O aún estás atrapado en algún juego emocional y quieres ayuda para salir? Habla, comparte. Porque verbalizar es el primer paso para romper el ciclo. Y si este video te abrió los ojos, no te detengas aquí. Mira el siguiente. Es tan importante como este, quizás más. El conocimiento es una escalera, y cada peldaño te aleja un poco más de la oscuridad. Así que sigue subiendo, porque la verdad no solo te hace libre, te transforma. Nos vemos allí.